Hoy el INEGI dio a conocer información verdaderamente relevante. La primera encuesta, lo voy a citar textualmente, la primera encuesta nacional de diversidad sexual y de género, verdaderamente importante. Si queremos visibilizar un tema hay que medirlo bien, como todo lo que hace el INEGI, hay que visibilizar las cosas. Y creo que es fundamental, mi querido Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, que así lo sigan haciendo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto platicar contigo, tu auditorio. De lo que dices, medir bien las cosas. Adelante. Sí, yo creo que la máxima importancia es que se está midiendo la diversidad. Y medir la diversidad permite desarrollar políticas públicas o por lo menos hablar con conocimiento de los temas, y el conocimiento evita las posiciones radicales. Así es, y sobre todo cuando se visibiliza adecuadamente. Te comento que prácticamente en todo el mundo este tipo de mediciones históricamente solo ha representado una pregunta en una encuesta que tiene que ver con otra cosa. Y en México esta es la primera vez en la historia y como parte también del mundo que generamos un programa estadístico específico para tener mayor conocimiento sobre dicha población, que de manera especializada y con las condiciones que necesita y amerita este concepto, nos pudiéramos acercar a los hogares y entonces pudiéramos hacer las preguntas pertinentes, adecuadas y en el contexto para obtener una mejor medición, David. Ejemplo es que durante 2017 comprobamos que si tú mides nada más con términos que no toda la población entiende y con una pregunta prácticamente dicotómica, el autorreconocimiento ascendía a 1.9 millones de personas. Pero si generas un instrumento especializado, esta cifra se eleva a 5 millones, David, adelante. Sí, porque no es lo mismo, querido amigo, una pregunta aislada que una parte de una batería de preguntas, ¿no? Así es correcto, que no va a contextualizar a la gente, que además, déjame decirte, en esta edición, ni siquiera nosotros supimos qué nos respondía la gente, porque todas las preguntas que considerábamos sensibles, les entregábamos un aparato en el que ellos o ellas respondían sin que nosotros viéramos qué estaba contestando la gente, y que por lo tanto le generaba ese espacio de privacidad que tanto se necesita para este tipo de encuestas, David. Adelante. Oye, Edgar, ¿y cuáles son los resultados de esta encuesta? Que yo creo, a mí me sorprende la profundidad de los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Platiquemos ya más de esta parte. Bueno, mira, el principal y el gran resultado es la visibilización de ese gran volumen, 5 millones, que representa el 5.1% de la población de 15 años y más. Segundo, las desagregaciones, que además estamos dando cuenta de las diferencias entre el norte del país, el sur del país, las prevalencias que existen en cada una de estas entidades, y además caracterizando estas poblaciones. En nivel educativo, por ejemplo, un importante hallazgo es el nivel que presenta la población LGBTI+, muy superior al resto de la población, con 36% de educación media superior, en tanto el complemento es de 23.9, es decir, más de 10 puntos, de hecho 13 puntos porcentuales de diferencia. Eso en términos educativos te puedo decir que es bastante. Y en educación superior casi 26% contra 22.5%. Esa es la primera caracterización que yo destacaría, pero también que eso lo lleva a que es población que posterga su inclusión al mercado laboral, por eso tienen una población económicamente activa inferior, pero porque se están preparando. Y eso se ve reflejado en que tienen mejores puestos de trabajo, tanto a nivel directivo, 4.6 contra 4.3, pero también en la parte profesional y de servicios,
que sus prevalencias son mayores por casi 5 puntos de diferencia, menos participación en tareas manuales, y que a pesar de todos estos indicadores favorables, David, vemos tristemente reflejado otros como es el rechazo laboral o en este ámbito laboral, donde la población LGBTI enfrenta un rechazo del 28% contra el complemento de la población normativa, que alcanza el 18%, es decir, 10 Es muy puntos alto el rechazo sí, laboral. claro, la diferencia es ampliamente marcada, y que se ven los niveles de satisfacción. Oye, a ver, pero donde, antes de pasar a los adelante. niveles de satisfacción, pero llama la atención porque decías los datos anteriores que están más educados en promedio. Así es, tienen mucha mayor educación, insisto, 13 puntos porcentuales de diferencia en educación media, en educación media superior, y prácticamente o cerca a 4 puntos porcentuales en educación superior, David. Sí, ahora ahí vamos a esto en lo que te interrumpí, porque a mí sí me parece que es elevadísimo el rechazo, considerando que es población en promedio más educada. Bueno, es que eso te habla también de la carga social de rechazo, que tiene que ver con más que con premiar el desempeño, con ya criterios ideológicos o conceptuales que lleva a la población a tomar estas decisiones que no son favorables para el mercado, porque si tú castigas al talento, tú como economista y financiero lo sabes perfectamente, pues estás Claro, y generando... además da razón a esta lucha, a esta visibilización que se tiene de, pues no es, yo no lo veo como motivo suficiente tu preferencia, tu género en el trabajo, cuando deberían estar los y las mejores. Defínanse como se definan, ¿no? Sí, sin duda, la orientación sexual y de la identidad de género está más que comprobado que no tiene ninguna incidencia en lo absoluto en el desempeño laboral. Es decir, en términos negativos, como para tomar una decisión de carácter discriminatorio, a eso me refiero. Por el contrario, sí tiene un efecto, como se está viendo, en términos positivos, de un mayor nivel educativo, y que por lo tanto puede incidir con mucho mayor éxito en el desempeño de las empresas. Entonces, sí hay una distorsión, pero es favorable, no desfavorable. Y que los mercados deberían de aprovechar eso, porque estás hablando de personas que han adquirido un mayor talento que el promedio, y que por lo tanto para tu actividad económica te va a impulsar. Adelante. ¿Qué más, mi querido Edgar? ¿Qué más se encuentra en esta encuesta? Porque creo que da para muchísimo análisis y sobre todo muchísima reflexión. Mira, si bien hay todos estos indicadores favorables, y antes de irme a la parte de percepción o cosas o satisfacción, sí quiero destacar un dato que es muy contundente, que es la parte de la salud emocional o mental. Afortunadamente en nuestro país el 28.7% de la población LGBTI ha tenido intención o ha pensado en el suicidio. Eso es muy delicado. Muy elevado. Contra el pensamiento, por ejemplo, que lo haya pensado una persona que no sea de la comunidad LGBTI más, que es de casi el 8%, es decir, la brecha es gigantesca. Pero cuando tú analizas las causas, en el 57% de los casos es por un problema familiar. Es decir, que estas personas viven una carga emocional muy fuerte, primeramente al interior de los hogares, y después en un segundo espacio como las escuelas con un 20%, precisamente por todo este acoso, por todo este rechazo, por toda esta... estigmatización. Estigmatización, exactamente. Y que entonces, cuando ves estas diferencias de tasas de intención de suicidio o de pensamiento, pues te lo explica claramente el entorno, desde el más cercano
hasta el más amplio que quieras analizar, David, y que por lo tanto es importante erradicar estas conductas en nuestro país. Adelante. Y en el mundo en general. O sea, ve los puntos que ya nos van quedando claro. Uno, es una población en promedio más educada y por lo tanto con posibilidades de ser más productiva. Así es. O por lo menos está mejor capacitada para el trabajo y el progreso. Dos, que sí afectan realmente estas políticas de hostigamiento, de segregación, de repudio, que sí afectan en la calidad de vida de estas personas. Así es. Ahora, ¿qué vamos a hacer como sociedad con esta batería de datos que ustedes presentan? ¿Qué esperarías tú, mi querido Edgar, que hiciéramos como sociedad con estos datos? Bueno, lo primero es que el reconocimiento y la existencia de, además de un grupo que, perdón, pero no representa un monto pequeño, David. Tan solo la población afrodescendiente, 2.3 millones, la población hablante de lengua indígena, 7 y tantos millones de personas, la población con discapacidad en nuestro país, poquito más de 6 millones de personas. Es decir, no estamos hablando de un grupo menor y tiene que iniciar con esa narrativa, con que no estamos hablando de algo atípico en nuestra sociedad, sino que es algo común. Y que es transversal en ingresos. Exactamente, que se encuentre en todos los estratos, que se encuentre en todos los grupos poblacionales. Eso es lo primero, que no es algo extraño en nuestra sociedad. Y segundo, si no es algo extraño, que entonces estamos proveyendo de los elementos para erradicar esto, inclusive desde la infancia, porque un dato muy interesante, David, es que más del 40% de esta población empieza su conocimiento o autorreconocimiento en la primera infancia, es decir, antes de los 7 años. Que es como todos lo empezamos, nuestro autorreconocimiento va en la primera infancia. Así es, y los que les demora un poquito más, y seguramente no porque no lo hayan entendido en la primera infancia, sino por todo este contexto familiar, lo llegan a tener este reconocimiento ya hasta la adolescencia. Pero vamos, o sea, ya para los 18 años, entre el 88 y el 92%, dependiendo de la orientación sexual e identidad de género, respectivamente, ya hay un reconocimiento por parte de la persona, pero desafortunadamente no hay comunicación empezando por el interior del hogar. Y por lo tanto debe haber políticas públicas de sensibilización a los integrantes del hogar para la aceptación de dicha población. Desde el origen, desde el NUC, debe haber un claro trabajo de incidencia al interior del hogar, porque estamos viendo que además esto no es algo que alguien lo haya reflejado a los 30 o 50 años. Desde la primera infancia se encuentra presente, David. Por lo tanto, en los hogares se debe de atender y en las escuelas desde la primera infancia, David. Adelante. Mira, yo creo que debemos volver sobre esta encuesta muchas veces porque, insisto, abre un gran espacio de reflexión. ¿Cuándo publicarán la segunda encuesta? Mira, estas encuestas, dado que los fenómenos sociodemográficos de esta naturaleza no cambian radicalmente, se miden cada 5 años, igual que la encuesta de uso del tiempo sobre la participación de la mujer en las actividades no remuneradas, igual que la encuesta de violencia también contra la mujer, o la de la dinámica demográfica. Estas encuestas se miden por lo general en periodos de 5 años, y va a ser muy importante darle ese lapso de tiempo para ver si al menos ha alcanzado un grado de mayor madurez de inclusión la sociedad, que permita, por lo tanto, reflejar mejores indicadores. En el caso, por ejemplo, del trabajo no remunerado en los hogares, en 5 años avanzamos los varones 2 puntos porcentuales en involucrarnos en las actividades del hogar, por ejemplo, en 5 años. Es decir, avanzan muy lentamente este tipo de fenómenos. Por lo tanto, ya nos estamos, de hecho, preparando para en su momento el siguiente ejercicio, que podamos identificar un avance en la materia, sobre todo de carácter social. Mi querido Edgar, siempre es un placer platicar contigo. Te mando un abrazo con mucho cariño.
y disfruto mucho la conversación contigo y tu auditorio de igual manera. Muchísimas Un fuerte gracias, abrazo. Edgar. Que te vaya